Hola, el día de hoy mi grupo y yo, conformado por Mauricio Aldana, Mía Alfaro, Benjamín Arrascue, Alex Arrué y yo, Maena Banto, les vamos a hablar sobre la democracia en Atenas, los principios, instituciones y legados. Índice. En el índice desarrollaremos la democracia ateniense, principios, instituciones, la noticia, democracia en la actualidad, instituciones en la actualidad y la comparación entre la democracia ateniense y la democracia peruana. La democracia ateniense. Se refiere al sistema de gobierno democrático utilizado en Atenas entre los siglos IV y V a.C. Bajo ese sistema, todos los ciudadanos varones, los demos, tenían los mismos derechos políticos, libertad de expresión y la oportunidad de participar directamente en el ámbito político. En la democracia ateniense, los ciudadanos no solo participaban en una democracia directa, en la que ellos mismos tomaban las decisiones por las que vivirían, sino que también servían activamente en las instituciones que los gobernaban, por lo que controlaban directamente todas las partes del proceso político. Mi nombre es Mía Alfaro. El día de hoy les voy a hablar sobre los principios de la democracia. La democracia ateniense se basaba en principios fundamentales que garantizaban la participación activa y equitativa de los ciudadanos. Uno de ellos era la isonomía, que aseguraba la igualdad ante la ley, y la sogoría, que otorgaba a todos el derecho a expresarse en los debates públicos. A diferencia de las democracias representativas actuales, la participación de Atenas era directa, es decir, los ciudadanos tomaban decisiones en la asamblea sin intermediarios. Muchos cargos públicos se asignaban por sorteo, bajo la idea de que todos los ciudadanos eran igualmente capaces de gobernar. Para evitar la concentración de poder, existían mecanismos, como el ostracismo, que permitía desterrar temporalmente a quienes amenazaran la estabilidad del sistema. Además, se ofrecía una remuneración por participar en funciones cívicas, lo cual permitía que incluso los más pobres pudieran ejercer sus derechos y deberes ciudadanos. Bueno, soy Mauricio Aldana y voy a hablar acerca de las instituciones atenienses durante Grecia en el siglo V. Estas instituciones se caracterizaban por tener una democracia directa, es decir, que ellos mismos elegían a sus representantes y que no había ningún tipo de elecciones o votos. Em, una característica principal es que esas instituciones existían bajo una participación directa, es decir, que los miembros tenían que ser sí o sí nacidos de padres atenienses y en Atenas. Tenían que ser sí o sí mayores de 18 años y poseer conocimiento básico para poder ser parte de esas instituciones. Aparte de esto, excluían a varios grupos que consideraban no trascendentes como las mujeres, los esclavos o los extranjeros, los cuales no tenían derecho político o algún tipo de libertad de expresión. Estos poseían 6 instituciones clave, los cuales eran la eclesía, que era una asamblea donde los ciudadanos votaban por las leyes y decisiones principales. Los boule, que era un consejo de 500 ciudadanos que organizaba los asuntos del Estado. Los elía, los cuales eran un tribunal donde los ciudadanos podían actuar como jueces. Los magistrados, que era una función política que muchos elegían por sorteo. Los estrategas, que eran generales elegidos por votación. Y finalmente, el ostracismo, el cual era un sistema en el cual los ciudadanos podían votar por elegir temporal a algunos miembros de estas instituciones. Se puede destacar cómo ellos tienen mucho en cuenta el sorteo, lo cual era la principal manera de que ellos pueden elegir a sus representantes. Buenas tardes, soy Alex Arrué y les hablaré sobre los asesinatos a transportistas en Lima. En lo que va de 2025 ya son 15 conductores asesinados. Todos ellos eran trabajadores que solo querían ganarse la vida, pero fueron víctimas de bandas criminales dedicadas a la extorsión y la violencia. Estas mafias cobran cupos diarios y asesinan sin piedad a quienes no pueden o no quieren pagarlos. Uno de los casos más recientes e impactantes fue el de Paul López, un chofer con más de 15 años de experiencia. Fue asesinado a balazos el 2 de abril en la zona norte de Lima. Paul ya había recibido amenazas por esta banda criminal, quienes exigían pagos diarios de 20 soles. Aunque se decía que ya se habían arreglado con los extorsionadores, su familia quedó completamente devastada con la noticia y ninguna de las autoridades se acercó siquiera a dar explicaciones. Otro conductor de la misma empresa, Leimer Benigno, también fue asesinado por sicarios. Al igual que Paul, era un trabajador dedicado que solo quería llevar un sustento a su hogar. Hoy en día muchos conductores se sienten completamente desprotegidos, salen a trabajar con miedo sin saber si el siguiente pasajero es una persona común o un asesino. Algunos han dejado de salir por completo, paralizando rutas y dejando a miles de personas sin medio de transporte. La empresa recibe amenazas como: si no me pagas, me llevo un chofer. Y detrás de cada chofer asesinado hay una familia destruida, y mientras no se tomen medidas reales, esta situación seguirá cobrando más vidas inocentes. Bueno, yo soy Benjamín Arrascue y les voy a hablar sobre la democracia en la actualidad.
Para empezar, debo explicar que la palabra democracia proviene de los vocablos demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno, por lo cual la democracia en Atenas significaba gobierno del pueblo. De hecho, Pericles, quien fue el máximo exponente de la democracia griega, en su célebre oración fúnebre expresaba que nuestra administración favorece a la mayoría y no a la minoría. Es por ello que la llamamos democracia. Entonces, si analizamos este extracto, podemos decir que la democracia ateniense estaba enfocada en el beneficio colectivo y no en la ganancia de unos pocos. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, para generar una suerte de comparativa entre la democracia ateniense y la democracia actual, hay que hacer una pregunta, la cual sería, ¿la democracia actual también se centra en beneficiar a la mayoría? Y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque hoy en día el concepto de democracia es proteico, ya que a pesar de que haya ciertos principios que coloquialmente se tienden a asociar al concepto de democracia, cada forma de gobierno democrático es diferente en la práctica porque cada una se ve supeditada al determinado contexto en el que se desenvuelve. Y esto genera ciertas rupturas en el sistema democrático. Y un ejemplo de estas rupturas en la democracia es la situación actual de los transportistas, ya que todos los crímenes que están sucediendo alrededor de este tema son a causa de un mal gobierno que no se centra en mejorar la vida del pueblo, quienes serían la mayoría, sino que se centra en el beneficio de las élites gobernantes, quienes serían la minoría. Bueno, ahora les voy a explicar sobre las instituciones en la actualidad. Para empezar hay que decir que el gobierno del Perú se puede definir como una república democrática representativa, que se divide en tres poderes: el ejecutivo, que vendría a ser la presidencia; el legislativo, que viene a ser el Congreso; y el judicial, que está regulado por la Corte Suprema de Justicia. El gran problema que envuelve a las instituciones en la actualidad es la corrupción, porque genera brechas constitucionales que luego derivan en problemas en la ciudadanía, como pueden ser los paros de transportistas o la inseguridad ciudadana. Por otro lado, también podemos ver que la participación de los ciudadanos a nivel político ha quedado relegada a un nivel mucho más pasivo. Nuestra función como ciudadanos es cumplir nuestras labores, ya sea de estudiantes o de trabajadores, informarnos a través de los medios de comunicación e ir a votar con esta información la cual de hecho puede ser manipulada, no necesariamente es verídica, y que puede derivar en que votemos por las personas que no necesariamente sean las más capaces, sino que sean las que más nos llaman la atención o las que más se han sabido vender al punto de que creamos que son lo que necesitamos, como pasó con Pedro Castillo. La democracia ateniense y la peruana comparten principios fundamentales como la igualdad ante la ley, la participación ciudadana y el control del poder político. En ambos casos se reconoce el derecho de los ciudadanos a intervenir en la vida pública, en Atenas a través de la asamblea y en Perú mediante el voto. También coinciden en la rotación de cargos y en la idea de que los gobernantes deben rendir cuentas al pueblo. Sin embargo, existen diferencias importantes. La democracia ateniense era directa, los ciudadanos decidían por sí mismos en la asamblea. En cambio, la democracia peruana es representativa, lo que significa que elegimos a nuestras autoridades para que tomen decisiones por nosotros. Además, en Atenas solo podían participar hombres ciudadanos, dejando fuera mujeres, esclavos y extranjeros. En el Perú, en cambio, el sufragio es universal, es decir, todos los ciudadanos mayores de edad pueden votar, sin distinción de género o condición social. Otra diferencia es la forma de acceder a los cargos públicos. En Atenas, muchos de ellos se asignaban por sorteo. En Perú, se accede por elecciones y méritos. El concepto de ciudadanía también ha cambiado. En Atenas era muy limitado y excluyente. En el Perú, en cambio, es más amplio e inclusivo, reconociendo derechos civiles, políticos y sociales.